Bienvenidas, bienvenidos a Como Mujer, este encuentro con una mujer elegida, una conversación en el que esta persona nos cuenta cómo inventó su vida, cómo la fue construyendo, y de esa manera podemos empatizar, podemos de alguna manera identificarnos y también preguntarnos, ¿no? Las mujeres llegamos hasta acá y ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el aporte que cada una de nosotras puede hacer para lo que viene? Hoy, en Como Mujer, Laura Di Marco, periodista especialista en política, escribió libros que se convirtieron en bestsellers como la biografía de Cristina Fernández de Kirchner, la biografía de Mauricio Macri. También habló y escribió sobre mujeres, sobre las mujeres más poderosas de la Argentina. Pero quiero enfocar y preguntarle cómo un acontecimiento que ocurrió en su infancia le pudo haber cambiado la vida y cómo hizo para sobreponerse y transformarse en quien es hoy. Ella fue feminista desde siempre, cómo era ser feminista en la época de Simone de Beauvoir y cómo es ser feminista hoy. Ya está Laura Di Marco en La Nación Más y así empieza Como Mujer. Somos mujeres y nos sentimos bien con lo que hicimos, pero queremos seguir. Por eso vamos a conocer a más mujeres. Mujeres que nos inspiran. Mujeres que lo hacen con pasión. Bienvenida, Laura Di Marco. Muchas gracias, es un placer estar acá. Muchas gracias. Lo mismo digo. Laura, bueno, te convertiste en periodista, en periodista con una pasión que es la política, ¿no? ¿Cuándo empieza, digamos, esa pasión y esas ganas de comunicar? Ay, desde muy chiquita. Vos sabés que yo me recuerdo, yo salía, yo era chica durante la época de la dictadura, iba a la escuela primaria. Y me recuerdo, claro, yo vivía con mi abuela, porque mi mamá falleció en un accidente cuando yo tenía 7 años y vivía con mi abuela, me crió mi abuela materna. Mi papá era un tipo muy politizado, se había vuelto a casar, pero yo vivía básicamente con mi abuela y pasaba los fines de semana con mi papá. Entonces, lo que me pasaba es que no tenía la cotidianeidad de un niño, de una familia politizada o que comentara en la mesa qué pasaba en el país, si bien había mucha clase media o muchos argentinos que ignoraban lo que estaba sucediendo en la Argentina. Pero yo lo que hacía era, salía con mi grabador y le preguntaba a la gente qué era el peronismo, cosa que me lo sigo preguntando hoy, ¿no? A los 50 años me sigo preguntando lo mismo. Y yo no entendía por qué la gente salía despavorida, por qué se asustaba frente a la pregunta, ¿no? No podía contarlo. Claro, porque era plena dictadura, había desaparecidos, ¿no? Yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que estoy preguntando? ¿Qué tiene de malo lo que pregunto? ¿Qué es el peronismo? Le hacía preguntas políticas. ¿Le contabas a tu papá eso los fines de semana? Sí, claro. Mi papá era un hombre politizado. Mi papá fue un alfonsinista apasionado. Bueno, mi papá, qué sé yo tengo que incluso las escribí en La Nación, anécdotas de mi papá que son buenísimas. Por ejemplo, una vez yo era muy chiquita y recuerdo a mi papá frente a la conferencia de prensa en donde Ana Busetti le pregunta a Perón sobre la AAA. Entonces mi papá estaba solo conmigo porque mi mamá ya no estaba. Entonces mi papá, claro, estaba tomando mate y decía, pero esta piba va a terminar en una zanja. Y me miraba a mí como diciendo, ¿qué le puedo decir a esta chica? Pero, bueno, no puedo reproducir las cosas que decía, ¿no? En ese momento. Entonces yo recuerdo, después conocí a esa periodista, fue muy fuerte porque yo trabajaba en una agencia de noticias y viene una persona y me dice, vos no la vas a conocer, ella es Ana Busetti. Sí, la conozco, claro que la conozco. Y después escribí un artículo sobre eso. Así que, bueno, sí, la política, el periodismo siempre estuvo en mi infancia, en mi vida. Y ahí, bueno, vos nos llevaste un poco a este acontecimiento que ocurrió en tu infancia, que fue un accidente automovilístico que le sucedió a tu madre y falleció, ¿no? Sí. ¿Cómo es llevar esa herida de la infancia el resto del tiempo? ¿Cómo es transformarlo en algo constructivo, como vos lo hiciste, ¿no? En tu vida. Sí, yo creo que hay dos maneras de abordar eso, ¿no? teniendo mucho resentimiento y
que eso saque lo peor o convirtiéndolo en resiliencia y que eso saque lo mejor, ¿no? Y hacerte más compasivo, más empático, que eso es sanar una herida, trabajarla mucho y poder sanarla, ser incluso más empático frente al dolor de los demás o más sensible o incluso, bueno, más resiliente, ¿no? Yo creo que también, el otro día estaba Facundo Manes acá, y que había leído los cuadernos de Laura y me dice, no, yo creo que esto a vos te hizo resiliente, ¿no? Claro, porque el periodismo político es un ámbito donde tenés que ser muy resiliente, es un dominio de los varones, sos una ciudadana extraña en ese lugar. Y entonces creo que este hecho, que fue tan trágico en mi infancia, de algún modo, bueno, yo me dediqué Cuando yo salí con los cuadernos de Laura, que es un libro donde cuenta... Acá lo tengo en mis manos, sí. Esto es un libro del año pasado. Sí. Como yo venía de bestsellers políticos, yo supongo que mucha gente habrá dicho, ¿y esta qué le pasa ahora? ¿Qué sale con este libro? ¿Qué tiene que ver? En realidad es mi trabajo, mi lado B, que yo hice toda mi vida justamente para recuperarme y poder transformar esa herida de mi infancia en resiliencia. Claro. Pero eso no se hace solo, eso lo tenés que hacer con y además trabajos. Es un riesgo, ¿no? También para un periodista abrirse y contar todo lo que significa un acontecimiento así y una marca y una herida tan fuerte en la vida, ¿no? Es como desnudarse. Sí, es un riesgo, sobre todo, bueno, en el contexto de la grieta, que te digo, no, digamos, me parece que fue respetuoso, o sea, no es eso. Yo obviamente soy una periodista con una posición política tomada y eso te expone mucho a ser blanco de mucho ataque, ¿no? Eso nos pasa a todos los periodistas que tenemos una posición tomada, de un lado y del otro. Bueno, por suerte el libro no entró ahí, en la grieta, pero sí yo tenía mucho miedo previamente a exponerme. Me acuerdo cuando Fernández Díaz leyó el primer capítulo del libro, donde yo cuento esto. Estábamos en la Feria del Libro transmitiendo. Yo te puedo asegurar que estaba aterrorizada, conmocionada. Estaba también una tía mía que es una tía prima que viajaba en el auto con mi mamá, de la generación de mi mamá, que estuvo ahí en el piso. Y yo digo, esto es surreal. Había un montón de gente mirándonos porque estábamos en una pecera y él lo estaba leyendo y yo digo, esto, ¿viste cuando te da la sensación de no puede estar pasando, ¿no? Es surreal. Habías dado un salto, ¿no? Sí. Pero además dado un salto y ahí te estabas tomando conciencia de la dimensión de ese salto, ¿no? Sí. Tu madre viajaba en el auto hacia Mar del Plata, además a un cumpleaños tuyo. Mío, sí. ¿Un cumpleaños de 6? Un cumpleaños de 7. De 7 años. Sí. Claro, mi mamá era una gran feminista sin asumirlo así, ¿no? Qué sé yo, tengo imágenes de mi mamá usaba minifalda, trabajaba, estaba separada, estamos hablando de principios de los años 70, cosa que era muy raro en esa época. Tenía un emprendimiento que era una peluquería, y bueno, estaba separada y estaba en pareja. Era rarísimo, entonces, realmente rarísimo para la época. Y viajaba con su pareja a Mar del Plata con otra pareja de amigos. Y yo estaba en Mar del Plata con mi abuela y unos tíos, y era la época en donde la clase media se iba a pasar todo un mes o 2 meses a Mar del Plata, no hacía falta. Nosotros éramos clase media. ¿Vos te habías ido a veranear con tu abuela? Yo terminé el colegio, yo me había ido con mi abuela en diciembre y mis tíos a Mar del Plata. Era la única nena de la familia en ese momento. Y mi mamá tenía su peluquería acá, entonces se tenía que quedar acá, iba los fines de semana. Y bueno, y en uno de esos viajes mi mamá era única hija además, así que bueno, ¿Vos también imagínate. sos única hija? Yo soy única hija de la pareja de mis padres. Pero tenés hermanos. Después tengo 3 hermanos, sí. Pero me crié como única hija, digamos, porque mis hermanos tienen más la edad de mi hija, que son más cercanos a la de mi hija, como la tercera tanda, el tercer matrimonio de mi papá. Y bueno, y ahí y mi mamá en un momento pierde una lente de contacto. Ya estaban llegando, era a la altura de Pirán más o menos, y entonces decide cambiar, no quiere manejar así porque era un riesgo, como es la vida, ¿no? A lo mejor se hubiera manejado así, y cede la conducción del auto a no a su pareja, sino a la pareja de su prima, digamos, ¿no? Que iba en el auto y que era medio un desconocido porque era una relación medio reciente, y ahí se produce el accidente. Increíble. Sí, una cosa muy, muy terrible, la verdad que sí, muy, muy fuerte, ¿no? Para una nena, imagínate. ¿Hoy lo seguís sintiendo? Y te lo cuento y me emociona, sí.
O sea, esa falta atraviesa toda la vida de alguna manera. Sí. No va a dejar Sí. de estar ahí. Pero vos hiciste además mucho trabajo para poder Sí, sí. superarlo, ¿no? Sí, y creo que también los cuadernos fue una parte de ese trabajo. Ujú. El poder contarlo, ¿viste? Yo hice muchos años terapias grupales y eso es muy sanador. Porque lo que te pasa en esas ecuaciones es que obviamente yo era una niña diferente. Yo, por ejemplo, me empatizo mucho con lo diverso, ¿entendés? Porque a veces sos diferente por muchas cosas, qué sé yo. Claro. No tiene que ser tan obvio, digamos, No, la es que lo diferencia. mío, claro, bueno, era obvio porque los papás de los papás de los otros chicos sabían cuál era la situación. Pero primero era diferente porque yo era una mamá, vivía con una mamá que estaba separada. Que hoy puede ser muy normal, pero en ese momento no era normal estar separada. Y mi mamá lo vivía como una cuestión de vergüenza, ¿no? Si bien ella había tomado la decisión. Sí, sí. Y eso le queda a los hijos, ¿viste? Es algo que se transmite. Bueno, y después el accidente de mi mamá, que eso te vuelve una niña diferente. Entonces, eso te queda una vergüenza tóxica de no hablar del tema. Ujú. Entonces, el exponerlo es parte de la sanación de esa herida. Bien. Y también darte cuenta que todos tenemos, ¿no? Cuando vos vas a terapias grupales te das cuenta que esas familias que parecían muy normales, pasaba cada cosa que... ¿Viste? Eso también... Y que por ahí ese ocultamiento no es bueno para poder superarlas, ¿no? Las cosas Seguro, que sí, pasaron. sí, que seguro. el Sí, hecho de sí. ir a terapia, el hecho de poder ponerlo en blanco y negro Sí, y sí. contarlo también, Sí. como vos decís, es una manera de superarlo. Sí, sí, eso sin duda, y que la gente también te cuente, ¿viste? Mucha gente... Por eso también a lo mejor te enfocaste en un periodismo que también va al detalle íntimo, quizás hasta de los políticos, ¿no? Sí. Escribiste sobre Cristina, sobre Macri, que hoy son los dos polos de la grieta y siguen estando de alguna manera manejando la política argentina, ¿no? Sin duda, yo siempre digo, si Cristina hubiera sanado sus heridas de la infancia, hoy no tendríamos este país, pero sin duda. No es que, el tema no es la infancia, ¿no? Es como decía Sartre, no es lo que te pasó, sino que lo que hiciste con lo que te pasó. Que si realmente vos lo aprovechás, podés potenciar mucho tu vida, es al revés, ¿no? Si lo aprovechás para convertirlo en Claro, algo positivo, exactamente. en una energía positiva que vaya construyendo, ¿no? Sin duda, te puedes, es más, hacer una persona más fuerte, te puede hacer una persona más sensible, pero tenés que transformar eso, solo eso no se produce. Laura, decías hace un ratito que vos también eras una mujer en un mundo de hombres, ¿no? En un mundo de periodistas hombres, en cuanto a la política sobre todo, Sí. ¿no? ¿Sigue sucediendo eso o Sí. sentís que ya diste muchos pasos adelante como para estar al mismo nivel y en situación de equidad? Es una pregunta difícil porque, a ver, tal vez como yo lo percibo, es como yo lo percibo, ¿no? Yo siento que yo hace 30 años que soy periodista, empecé muy chica, y siento que hace unos años, por ejemplo, yo hace unos años que soy columnista política en La Nación, es decir, hago columnas de opinión, pero yo siento que eso lo podría haber, y también por una decisión política de quien lidera el diario, porque también es quien decide, ¿no? Lo mismo me pasa en Radio Mitre, que tengo un espacio de opinión. Pero yo siento que si yo hubiera sido un varón, ese espacio lo hubiera tenido mucho antes, ¿no? También ayudó mucho el movimiento, la toma de conciencia. El movimiento feminista. El movimiento feminista, lo que es el Me Too, el movimiento de mujeres. Y como una obligación que tienen ahora los medios de alguna forma dejar esos espacios más accesibles. Sí, en principio sí, es digamos una obligación un ser políticamente correcto, pero creo que esa es la única puerta de entrada que vos tenés, porque si no, realmente no tenés oportunidad, ¿no? El problema con las mujeres es que no nos dan la oportunidad para desarrollarnos en espacios que están muy colonizados por los varones, como es el análisis político. Vos hoy en el periodismo político tenés mujeres que denuncian la corrupción, mujeres que proveen información o presentadoras de noticias, pero hay un gran déficit en el análisis político, un gran déficit. Y también en que eso sea visible y que tenga peso, porque vos podés ser analista política, me parece que el paso que falta es que lo que vos digas importe, claro, y deje huella, ¿no? Y sea tomado. Y transforme, que eso creo que es lo que no sucede hoy. Y creo que tal vez la gente, por ejemplo, mis columnas se leen muchísimo en el diario y a La Trama le va muy bien.
la gente está más adelante que los medios, que los propios medios, como sucede también en la política, ¿no? La gente sale a la calle, la gente creo que está mucho más adelante que la oposición hoy, que la dirigencia política. Eso cambió a partir de, yo creo, no sé si te parece que es así, a partir de las redes sociales, a partir de este empoderamiento también de cada uno de los ciudadanos de poder decir lo que piensa y hasta de comunicar, ¿no? Yo creo que sí, sí. Las redes democratizaron mucho la palabra, ¿no? Incluso cuando vos estás haciendo un programa, a mí nos pasa en la radio, ¿no? En vivo, por ahí en la tele no, porque no podés estar mirando las redes. Después lo ves. También te condiciona lo que te dicen. La gente también va co-creando con vos un programa. Te debe pasar a vos, cuando vos traes un invitado, ese invitado no... ¿Viste? No te rinde o la gente te dice cosas y bueno, te condiciona, ¿no? Hoy tenés un sistema de mediciones, que eso también está muy bueno para las mujeres. Claro. Eso también está muy bueno, ¿no? Vos publicás una columna política y esa columna rindió, midió. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, ¿qué pasa antes? Los medios los dirigen hombres, entonces esos hombres hacen lobby frente a sus jefes y tienen más posibilidades de posicionarse mejor en pero los ahí medios. En la cancha hay que ver quién Pero en la gana, cancha ¿no? hay que ver quién mide, ¿viste? Vos podés hacer todo el lobby que quieras, pero si no mediste, ¿no? Por ahí podés estar igual, aunque no midas. Podés, claro, ¿no? exacto. Podés pero estar bueno. igual, pero las cosas están más claras, Bueno, ¿no? pero también hay un montón digamos, de patas que te van poniendo encima hasta que llegas a poder mostrar quién sos, ¿no? En ese momento estoy, y lo que sí. podés medir. Claro, pero Por eso tarda para llegar a eso tenés que tener la oportunidad de mostrar tu trabajo. Exacto. ¿No? Tiene que haber alguien que diga, bueno, esta mujer está para esto, ¿no? Ahí te digo es donde yo creo que los hombres llegan mucho más rápido. Pero bueno, creo que también eso está cambiando y... Hablábamos de feminismo Sí. me decías que yo leí por ahí que vos sos feminista desde toda la vida. Bueno, me contaste que tu madre, hasta tu madre lo era sin saberlo, ¿no? Sí. Pero Mi madre lo era en los hechos. En los hechos. Claro. Y vos leías Simone de Beauvoir. Sí, yo leía Simone de Beauvoir. ¿Qué es el feminismo hoy? ¿Cambió? ¿Cómo debería ser, digamos? ¿Cómo deberían ser las acciones de las mujeres hoy? Yo creo que, Mariana, mira, que el feminismo está hoy, tal vez en las mujeres de nuestra generación eso no se nota tanto, pero me parece que sí en nuestras hijas, ¿no? Vos tenés una hija igual que yo, te das cuenta 28. el cambio. Bueno, la mía tiene más o menos esa edad, tiene 2 años más. Creo que se viene un mundo completamente diferente, Totalmente ¿no? distinto. Totalmente distinto. Sí. Con otro eje, ¿no? Sí, sí. Ponen sí. el eje en ellas, no Sí, tanto sí, en sí. la pareja o en el matrimonio y en la Sí. maternidad, ¿no? Exactamente. Eso viene si se da. Sí, y eso es trabajo del feminismo, eso es un trabajo de todo el trabajo intelectual, primero que han hecho un grupo minoritario de mujeres como Simone de Beauvoir, que eran, bueno, absolutamente pioneras, pero también la tenés Alicia Mouro de Justo en nuestro país, mujeres que desde principio de siglo han luchado por conquistas y por avances, y lo que le pasa al feminismo es que avanza mucho y después retrocede. Es por oleadas. Lo que yo creo que pasó ahora en los últimos años es algo que llegó para quedarse, porque es algo que encarnó mucho en las nuevas generaciones, mucho, ¿no? Yo, no sé, yo la veo a mi hija que, no sé, va a las marchas y que tiene un mate que dice yo soy la mujer de mi vida, ¿no? Que a mí me conmueve, yo te lo digo y me emociona porque creo que estas chicas van a cambiar el mundo y obviamente yo esto se lo contaba a amigas mías y me dicen, bueno, pero Camila creció sobre los hombros que vos le dejaste, no es que lo hizo de la nada, ¿no? Que son muy conscientes del sexismo sutil, Sí. que creo que hoy, digamos hoy, ahora... Que quizás nuestra generación todavía tenemos que estar como de alguna forma desmenuzando las palabras y pensándolo de una manera más... voluntariosa, digamos, ¿no? Más que nace naturalmente como ellas. Seguro, sí. Yo por ahí, bueno, porque como tengo una formación y además también me considero que soy muy sensible, pero siempre fui feminista, como te decía. Estoy como muy, tal vez, alerta y sensible frente a los, si querés, ninguneos más sutiles, ¿no? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo hace 30 años que soy periodista, tengo 5 libros escritos, investigo, estoy a la par de cualquier varón que se dedica a lo mismo. Y sin embargo, y esto no es por mala intención, es una cuestión cultural. Yo llego a un lugar y hay un colega mío que a mí me explica lo que está sucediendo. ¿Entendés? Eso en el manual del
sexismo sutil Claro. que lo saca esta chica Jessica Bennett, ¿viste? Que es la Sí. editora del género del New York Times, es el mansplainer, ¿no? Es un hombre que te explica de qué va la cosa. Vos imaginate si yo viene acá Diego Cabot y yo le explico a él cómo se investiga. Sería una cosa inconcebible. Bueno, a mí me pasa eso. Vamos a un corte, ¿te parece? Sí. Bueno, enseguida volvemos. Lo que te quiero preguntar después del corte tiene que ver con la pareja. ¿Entra la pareja en esta nueva era y de qué manera entra la pareja Dale. en esta nueva era de las mujeres? Genial. Ya volvemos con Laura Di Marco. Abrí tu cuenta 100% online y gratis escaneando este código QR. Si la usás, no pagás mantenimiento y viví todos los beneficios Women para las mujeres de hoy. Formación, líneas crediticias, seguros y mucho más. Escanealo ahora. Women, el banco de la mujer. Bueno, seguimos en Como Mujer y le preguntaba a Laura Di Marco, te preguntaba Laura, ¿cómo entra la pareja en este nuevo tiempo en el que las mujeres podemos solas, ¿no? Podemos sostenernos económicamente, podemos buscar nuestros deseos y encontrarlos, a pesar de que nos ha costado. Bueno, muchas, no todas, hemos llegado y eso le sirve a otras que vienen atrás. Pero ¿cómo entra la pareja? ¿De qué forma? Mira, yo estoy en pareja ahora, hace 1 año y medio, con un súper compañero. Realmente siento que tiene que ser un hombre bastante especial, te diría, ¿no? Yo he tenido varias parejas en mi vida. Estuve casada con el papá de mi hija, que también me acompañó en ese momento. Tienen que ser hombres, como dirían las chicas hoy, bastante deconstruidos, porque me parece que los hombres tienen, estamos hablando de, a ver, pongámosle, mayores de 45, si querés. Yo creo que les cuesta mucho la paridad. Les cuesta mucho la paridad. Que no es igualdad, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí me encantan los varones protectores, que por ahí puede parecer un contrasentido, ¿no? Pero yo emocionalmente a mí me gusta sentir la protección de un varón. Por ahí, si me escucho una feminista radicalizada, me dice, no, ¿cómo? Bueno, a mí me gusta, ¿qué voy a hacer? Una cosa es, viste, lo emocional y otra cosa es lo intelectual. A lo mejor tiene que ver con que también yo no me siento liberada de prejuicios ni de la construcción que el machismo cultural hizo sobre mí. No me siento liberada. También uno va haciendo lo que puede. Uno ¿no? va haciendo lo que puede y esto es lo que me pasa. Pero sí siento que un hombre tiene... Una cosa es lo que los hombres dicen, viste que los hombres te dicen, ay, a mí me encantan las mujeres independientes y me gusta una mujer que sea mi par, pero después en la cancha se ven los pingos. Se ven los pingos y eso no es tan así, ¿no? Entonces a mí muchas parejas me fracasaron por eso, ¿no? Porque en la cancha se vio que no era tan así. Que no era tan así. Por ahí bancarse a una mujer que tiene brillo propio, que es exitosa en lo que hace, para un hombre emocionalmente no es tan fácil. Y no lo critico, porque a mí eso me pasa, esto que te contaba. Sí. O sea, cada uno hace lo que puede. Sí. Pero me parece también interesante ir tomando conciencia, ir como hacer actos de reflexión cotidianos sobre si las cosas que hacemos son tan naturales o si son fruto de una construcción cultural, ¿no? Laura, bueno, las mujeres llegamos hasta acá, hicimos mucho. ¿Cuál sería el aporte que vos podrías hacer para lo que viene, para el futuro? ¿Cuál sería el aporte que vos podrías hacer para lo que viene, para el futuro? ¿Vos decís en el periodismo? En el periodismo, en esta construcción que estamos haciendo las mujeres de esta posibilidad de equidad, ¿no? Sí. Bueno, me parece, el mundo que han hecho los varones muy justo no es, muy lindo no es, ¿no? Porque realmente los resortes todavía, si bien hay presidentas mujeres o hay periodistas mujeres, todavía somos una minoría. Entonces, yo lo que creo es que es la mirada de las mujeres cuando se atreven a sacar su femenino es muy importante para equilibrar el mundo y para hacer un mundo más empático, con más respeto por la naturaleza, más equilibrado. Lo que hoy estamos viendo con el coronavirus es también una acción del mundo y te diría también de la cultura patriarcal
de destrucción de la naturaleza que lo desequilibra y nos lleva a este tipo de pandemias, ¿no? O sea, no es ajeno a un modo de gestionar el mundo. Yo creo que las mujeres le podemos aportar al mundo, si no nos masculinizamos, una gestión mucho más humana, más sensible, más empática, un mundo más vivible o más digno de ser vivido, ¿no? Y en el periodismo político... Ahí también te iba a decir sí, que lo digas. Yo creo que en el periodismo político yo tengo una mirada diferente. Mira, el otro día, por ejemplo, yo escuchaba análisis que me parecen muy valiosos de los varones sobre Cristina Kirchner, ¿no? Que ella hacía una estrategia, una construcción de poder. Y yo que le investigué su vida, digo, Cristina Kirchner era así desde que tenía 8 años. Después, yo creo que primero uno es emocionalmente de una manera y después se entera de lo que tiene que leer para sustentar esa manera de ver el mundo, ¿no? Pero creo que lo de Cristina es mucho más primario. Entonces, a mí me parece que vos a un personaje lo entendés o un hecho lo entendés cuando también te metés en la psicología y en su vida. Si no te falta una pata. Es como un cuadro incompleto. Y yo creo que ese aporte yo lo hago. Bueno, es el mismo aporte que decís que haces cuando, digamos, utilizás lo femenino o esta empatía, esta profundización, ¿no? De la que hablabas recién. Sí, sí. Transmitirlo también en lo político, ¿no? Transmitirlo en lo político, ver otra cosa en ese mapa y no solamente teorías, ideas, sino también emociones. Yo creo que la política está muy hecha con emociones, ¿no? La intimidad política pesa mucho. A veces, viste, se hacen grandes análisis y vos después te enterás que uno estaba peleado con otro. Digo, por ejemplo, la puja entre Alberto Fernández y Macri tiene un tema personal muy profundo ahí. Mucho más que lo político, mucho más. Al final del día todo es un poco personal, ¿no? Todo es un poco emociones, todo tiene que ver con algo más íntimo, ¿no? Sí, y todos queremos que nos quieran. Y todos queremos que nos quieran. Que nos quieran y que nos reconozcan y que nos miren, ¿no? Sí, todo es así, ¿no? Aunque sean grandes intelectuales y gente que vos la ves muy armada y sin embargo por ahí es muy susceptible a que vos no sé, o lo criticaste, y también es muy vulnerable a que vos lo mires y lo reconozcas, ¿no? Aún estando del otro lado de la grieta. Eso también pasa. Gracias, Laura. No, gracias a vos, Mariana, un placer. Laura Di Marco nos hace este aporte, ¿no? Estemos atentas las mujeres a lo femenino, a lo que tenemos para dar en cuanto a la no masculinización, sino buscar adentro nuestro qué es lo que podemos detectar con esta forma de ser empáticas con el otro. Ella también dice que es importante hacerlo en lo que tiene que ver con el análisis político, ¿no? Ver las emociones detrás de estos grandes personajes de la política. Nos vemos la próxima, así termina Como Mujer y bueno, aquí estamos, cuando quieran en La Nación Más.